Compatriotas venezolanos, les habla Alberto Franceschi. Como lo hemos planteado a lo largo de años, llegamos finalmente a una situación de explosión de las instituciones del Estado y el eje de esas instituciones es las Fuerzas Armadas. Allí se va a concentrar el grueso de la explosividad de la situación política militar que vive la República, sin salida mientras esté este gobierno al mando, que solo puede continuar con las tareas de saqueo y de represión inmisericordia a la rebelión popular que sube todos los días, que gana profundidad y extensión, porque ya este gobierno no solo no tiene destino, sino que está arrastrando el país todo a una situación de caos y de anarquía imparable. No les extraña incluso que empiecen a aparecer distintos liderazgos militares o candidatos a asumir ese liderazgo, pero tendrán en cuenta permanentemente que difícilmente puede generarse una oficialidad que cambie de naturaleza, que cambie radicalmente respecto a lo que han venido siendo a lo largo de 17 años. Hay un general que ustedes sí conocen y que asumió el mando de la operación llamada Dignidad, que repuso la presidencia de Chávez y de los diputados, alcaldes y todas las autoridades regionales de nuevo en el poder para mantener el hilo constitucional en abril del 2002. Independientemente de las caracterizaciones de ese movimiento y de la opinión adversa que podamos tener, a las Fuerzas Armadas le merece confianza el general Baduel. El auctoritas logrado al mando de unas Fuerzas Armadas que mantuvo el hilo constitucional en aquella oportunidad, mezquina respuesta de parte de Hugo Chávez, quien habiendo recuperado el poder, preparó con paciencia y ensañamiento el desalojo de la cúpula militar de ese general digno de las Fuerzas Armadas. La historia de Baduel es la de muchos otros oficiales de las antiguas Fuerzas Armadas de Venezuela antes de la llegada de Chávez. Participación en tareas de contrainsurgencia en El Salvador y en toda América Central, cursos de Estado Mayor en Colombia y en otros países de América Latina, y sobre todo cursos de Estado Mayor en Fort Benning, en los Estados Unidos, considerado un oficial brillante y también merecedor de todas las distinciones entre todos los oficiales de sus promociones. Bien, al cabo de 7 años y medio ya de prisión a la que lo condenó Chávez, los hermanos Castro, Maduro Diosdado y el general Padrino, el general Baduel se ha preparado pacientemente, esperando la oportunidad en que las Fuerzas Armadas deberán hacer un alto y cambiar de rumbo al Estado y a la nación venezolana. Digo que son las Fuerzas Armadas las que tendrán esta tarea, por cuanto ya está probado que la insurrección nacional, boicoteada permanentemente por una dirección cobarde de la dirección política opositora, y también impedida de manifestarse triunfante por la tosuda oposición de un cuerpo armado mercenario como el de la Guardia Nacional y la policía del riñón del régimen chavista dictatorial, ha significado entonces que esta lucha ya no tenga otra solución sino la vía de las armas. No somos partidarios de ninguna guerra civil, no somos partidarios de una insurrección que pueda poner en peligro la vida de miles y miles de venezolanos. Las Fuerzas Armadas deben asumir el papel de rectificar el rumbo del Estado. Por eso le toca a las Fuerzas Armadas hacerse en armas contra este gobierno nefasto antinacional y al servicio del narcotráfico y de toda clase de delitos que acompañan la esencia misma de la cúpula de esas Fuerzas Armadas actuales y del propio gobierno del PSV, totalmente enfeudado, entregado al castrismo como potencia totalitaria que controla nuestra riqueza y nuestra institución estatal. La nación venezolana tiene derecho ahora a construir un nuevo Estado y en medio de la anarquía producida por este gobierno de Maduro y por la enorme
crisis social que ha asolado todo el tejido social de Venezuela, la quiebra de su economía, la desaparición práctica de su moneda, en definitiva, todas y cada una de las ruindades a las que nos ha llevado el chavismo en el poder, obligan a repensar Venezuela, a repensarla como nación que debe edificar un Estado totalmente ajeno a esta piltrafa de estos últimos años. Pues bien, debemos contar entonces con que la Fuerza Armada mantenga el orden y asuma la representación transitoria de una reconstrucción de la economía nacional y del Estado nacional. La nación venezolana, recuerden, somos todos. El Estado es la institución que ha secuestrado esa nación. Y ese Estado, hoy por hoy, un Estado apenas agente del totalitarismo cubano, un Estado piltrafa, no merece existir ni un día más. Por eso necesitamos que la crisis termine de resolverse por la vía de una irrupción de las Fuerzas Armadas. Nadie mejor que los propios altos oficiales y la oficialidad media y baja para escoger entre ellos un verdadero líder militar. Y cuando preguntamos a los medios militares, desde allí se nos dice de forma reiterada e incluso a lo largo de años que no hay mejor oficial que el propio general Baduel para encabezar el Estado venezolano. Por eso, que no nos agarre de sorpresa la noticia que con el cambio profundo de toda la situación viene también la irrupción de esta personalidad que hoy por hoy ya tiene más de 7 años y medio en prisión. Por eso, el prestigio de Baduel está incólume. El prestigio de Baduel sirve para cohesionar la alta oficialidad militar y colocar la institución misma al servicio de toda la nación. Un gobierno provisorio deberá asumir los destinos de la reconstrucción de Venezuela como república. Un estado de libertad plena, de libertad colectiva, deberá permitirnos asumir esa reconstrucción mediante un verdadero proceso constituyente y no esta mascarada con la que el madurismo pretende evitar su caída final. Amigos todos, bienvenidos entonces a la etapa decisiva de la crisis institucional de Venezuela. No queda otra que prepararnos para un cambio brusco de todo lo que hemos padecido hasta ahora. No se trata de prometer villas y castillos. No se trata de prometer sino lo que en derecho nos toca, y es solo paz y normalidad institucional, normalidad en la economía, recuperación del tejido social a partir de la recuperación del tejido económico capitalista. Necesitamos instituciones sólidas, hay que construirlas. Necesitamos que impere la justicia y que deba castigarse la enormidad de elementos criminales que andan sueltos, de elementos criminales que han asolado la nación y sus instituciones, y tiene que haber, por supuesto, un corte quirúrgico que señale el cambio de etapa hacia una Venezuela de progreso y de bienestar. Ya podemos desearnos lo mejor. Los mejores días están por venir. Hay que evitar caer más a fondo de lo que ya estamos. Esta tronera que se nos ha abierto como destino hacia los infiernos de la guerra civil debe detenerse de inmediato. Esta eventualidad siniestra de mantener este gobierno en pie debe prepararnos para asumir la necesidad inmediata de su cambio brusco, de su cambio total y completo. Les habló Alberto Franceschi.